Mañana. Hoy nos acompaña. Son las 8 de la mañana con 7 minutos y nos da mucho gusto poder conversar esta mañana y tratar de entender el tema de las finanzas del Estado, Tony, al final del día, que son nuestras finanzas. Yo estoy alegre de entrevistar a este personaje, a esta personalidad, pero preocupado por lo que nos vaya a decir. Exacto. ¿Verdad? Nos da mucho gusto recibir a Carlos Acevedo. Él es expresidente del Banco Central de Reserva y un referente en términos, en temas económicos, ¿verdad? Carlos, me parece que lo vi de reojo en TCS más temprano, Carlos. Fue un clon el que viste ahí. Un clon. Bienvenido, muchas Carlos. Gracias, Tony y Diana Verónica, por la gentil invitación para departir con ustedes en este momento. Un saludo amable ahí a toda la audiencia. Muy bien, muy bien. A ver, sí, Carlos. por ahí estuve hace un momento, en TCS, efectivamente. TCS. No, fue el que viste. Sí, no era un clon. Muy bien, Carlos, bienvenido. Hoy titula el diario de hoy, bueno, viene en todas las... En todos los periódicos. Los periódicos, las portadas. Gobierno se ha endeudado con 4.122.7 millones de dólares para tapar 4 huecos fiscales. Un informe de FUSADES señala que la deuda se ha usado para cubrir gastos de la emergencia, pero también para la caída de ingresos, omisiones del presupuesto 2020 y el fideicomiso para préstamos. A ver, yo le decía a Diana Verónica, si fuéramos una familia o una persona y tenemos créditos en el banco y tenemos tarjetas de crédito, ¿en qué porcentaje de endeudamiento estaríamos en este caso con la banca o los organismos financieros internacionales o con la tarjeta de crédito, llámese CETES y LETES? O con cualquier otra fuente de financiamiento, Carlos. ¿Cuál es la deuda que tenemos actualmente, Carlos? Bueno, actualmente la deuda normalmente se expresa como un porcentaje del Producto Interno Bruto. El problema es que el Producto Interno Bruto se tiene la cifra hasta que termina el año y el siguiente trimestre del año siguiente. Entonces ahorita no sabemos cuál es el Producto Interno Bruto, pero efectivamente sí sabemos el monto de la deuda en valores absolutos, y el año pasado estaba casi cercano a los 20,000 millones de dólares, con lo que se ha endeudado este año, como se dice en el informe de FUSAES, andaríamos por los 24,000 millones de dólares, y probablemente vamos a tener un PIB como de unos 26,000, 27,000 millones de dólares. Entonces, sí, aproximadamente estaríamos como en el 90% del PIB al cierre de este año. Eso significa, mejor dicho, Carlos, que de cada 10 dólares que producimos, 9 ya los debemos. Sí, lo que pasa es que la deuda es lo que se llama una variable de stock, mientras que el PIB es una variable de flujo. Entonces, si del PIB que generamos este año, como tú dices, de cada 10 dólares, ocupáramos 9 dólares, pagaríamos toda la deuda, pero ya el próximo año ya no tendríamos deuda. Exacto. Es como cuando uno debe al banco, ¿verdad? Que puede ser que deba 100,000 y su salario es de 2,000, entonces ahí sería, ¿cuánto? Si debe 100,000 y su salario es de 2,000, sería 50 veces su flujo, lo que debe. Exacto. Pero pero ciertamente es como 90%, o sea, como 9 dólares de cada 10 o 90 centavos de cada dólar. Si nos ocupáramos para pagar la deuda, eso sería la relación. Pero con la salvedad, insisto, de que ya no habría deuda para el otro año, ya se habría pagado toda la deuda. Ok. Ahora, no es que de cada año vamos a estar destinando 90 centavos de cada dólar para pagar deuda. Eso sería insostenible. Ajá.
Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo le preguntaba a Diana Verónica, y ya viene la presentación del presupuesto del próximo año 2021. O sea, se vence el próximo miércoles, Sí. miércoles 30. Ya viene la presentación a la Asamblea Legislativa y normalmente los presupuestos también se busca financiamiento para completar, todos los compromisos o todo lo que se supone se tiene que hacer. Porque las proyecciones de ingresos siempre son menores que lo que se necesita de presupuesto. Ese es otro escenario que se viene, Carlos. Efectivamente, la ley del presupuesto establece como plazo para presentación a la Asamblea el mes de septiembre de cada año, aunque normalmente, si recordamos años pasados en que ha habido bastante discusión política para la aprobación del presupuesto, normalmente las discusiones se llevan hasta diciembre. Ha tenido años en que no ha habido aprobación del presupuesto al terminar el año. Y en esas circunstancias, la ley establece que se adopte el presupuesto del año anterior. Digamos, si se llega a finales del año y no hay acuerdos sobre el presupuesto, automáticamente se adopta el del año anterior, que sería el del 2020, ¿verdad? Ahora esperaríamos que no se llegue a ese nivel de desencuentro, ¿verdad? Que no haya aprobación del presupuesto. Pero sí hay grandes interrogantes sobre el presupuesto que se va a presentar por parte de Hacienda a la Asamblea Legislativa. ¿Y cuáles son esas interrogantes, Carlos? Porque, bueno, ya lo decía usted, la deuda la teníamos a 20, está creciendo a 24 mil millones de dólares. ¿Cuáles son esas grandes interrogantes de la propuesta de ley de presupuesto que se estaría presentando? Sí, bueno, una es exactamente lo que señalabas hace un momento, cuál va a ser la proyección de ingresos. Y la proyección de ingresos, a su vez, está atada a la proyección de crecimiento económico. En años anteriores se ha tendido, como también lo señalabas, a sobreestimar los ingresos, o sea, a proyectar ingresos mayores de los que al final se han recaudado, lo cual a final de cuentas hace que el hoyo fiscal, la brecha entre ingresos y egresos sea más alta de lo que se proyecta en un principio, porque así como se ha tendido a sobreestimar los ingresos, se ha tendido a subestimar los gastos. Ahora de las horas tenés menores ingresos de los que proyectaste y más gastos de los que se proyectaron, y entonces el hoyo fiscal a final de cuentas es mayor, y ahí está corriendo el ministro de Hacienda a ver de dónde saca dinero para tapar ese hoyo. La otra interrogante es justamente qué gastos se van a proponer en el presupuesto. Ok, vaya, entonces... En el primer rubro, Carlos, en donde usted dice, siempre se subestiman los egresos y es bien optimista en los ingresos. Yo no me recuerdo en el 2020 cuál era esa brecha, creo que andaba en los 900 millones de dólares. Para 2021, ¿qué expectativas podríamos tener? ¿1,000 millones de dólares de déficit? Bueno, yo creo que por ahí tendría que andar, no creo que vaya mucho más bajo de eso, ni tampoco mucho más arriba de eso. Así ha estado nuestros presupuestos de años últimos, considerando que también dentro de esos 1,000 millones o cercanos a los 1,000 millones está el déficit de pensiones, que representa... ha representado a veces más de la mitad del déficit. O sea, es un gasto fuerte, aunque de momento los mismos fondos de pensiones, al comprar deuda pública, obtienen los ingresos para pagar las pensiones, y por tanto una parte de ese déficit está, diríamos, como autofinanciado por la propia deuda de pensiones. Por supuesto, esto va generando deuda que a futuro hay que pagar también. Pero en términos del flujo del año, así es como se cierra una parte del déficit fiscal. Y la otra parte, obviamente, hay que cerrarla a base de
seguirle dando rollover a los letes y probablemente recurrir a otro tipo de endeudamiento público. Pues sí, pero esto preocupa, Carlos, sí. porque ¿y con qué se va a pagar todo este dinero? Carlos, si tuviera que explicarle a nuestra audiencia cuál es el panorama para el 2021, ¿cuál sería? Porque vaya, el crecimiento, ya lo dijo la CEPAL, va a ser negativo, no solo para el país, sino que para varias naciones, en América Latina principalmente. Bueno, yo veo que el gobierno está prometiendo aeropuertos, no ha terminado el hospital, la fase 3 del hospital ahí donde estaba el estacionamiento de Cifco, está prometiendo un montón de obras, Un montón de proyectos. Sí, ajá. ¿Y cómo va a ser el 2021? Porque o se bajan se baja el peso del Estado, o se suben los impuestos. ¿Qué se viene? ¿Cuál es su predicción? Ajá, porque cada año, Carlos, se habla de cuáles medidas habría que tomar y al final yo creo que no se toma ninguna de las indicadas. Se toman porque vienen las elecciones. Exacto, porque pues cualquier medida que se tome duele, ¿no? Entonces, reiterando la pregunta de Tony, ¿cómo esperamos? ¿Cuál es la perspectiva 2021? Sí, bueno, las cifras negativas de CEPAL y otros organismos son para este año, ¿verdad? Este año es cuando la economía se va a contraer. En la última estimación, el Banco Central proyectaba que se iba a caer entre más o menos un -6,5 y un -8,5. Yo creo que con los últimos datos que tenemos de la recuperación relativa de remesas y la caída no tan abrupta de las exportaciones, probablemente la contracción económica del año no va a ser de 8, sino tal vez un poco menos, 6,5 tal vez. Sí, va a ser la contracción económica más fuerte que ha tenido el país desde el 80, 82, cuando inició el conflicto bélico, y la economía cayó casi 10%. El próximo año, 2021, probablemente va a ser un año de recuperación, lo más probable. Y recordemos que cuando se cae mucho en un año, es relativamente más fácil crecer a tasas más altas el siguiente año, justamente porque la base que se toma en cuenta para el cálculo del crecimiento del siguiente año es una caída del año anterior. Ahora, yo no me atrevería a decir taxativamente cuánto sería la recuperación del próximo año, pero pensaría que podría dar fácilmente en torno a un 3% o de repente un poco más, pero es más bien por la caída que hemos experimentado este año. Ahora, va a ser definitivamente un año difícil, y en términos fiscales, me parece a mí que una vez que pasen las elecciones de febrero próximo, el ajuste fiscal va a ser impostergable. El Salvador desde hace más de 10 años está discutiendo un ajuste fiscal. En marzo del 2010 se firmó un acuerdo precautorio con el Fondo Monetario que se incumplió al año siguiente, 2011, y desde entonces el Fondo Monetario planteaba la necesidad de un ajuste fiscal para garantizar la sostenibilidad de la deuda del país. Y ese ajuste era de aproximadamente 3,5% del PIB, con una combinación de medidas de ingreso y de gasto. Eso que se ha venido posponiendo por 10 años, creo que ya es impostergable. Yo en algún otro momento planteaba una analogía, ¿verdad? Es como cuando uno ha entrado en una situación de sobrepeso y dice, voy a empezar con un régimen sano de dieta, ejercicios, pero dice, pero no voy a hacer ahora, sino la otra semana. Y cuando llega la otra semana, dice, no, mejor el otro mes. Y cuando llega el otro mes, dice, no, mejor el otro año. Y así se va posponiendo y posponiendo, pero llega un momento... O sea, la historia de mi vida. Y mientras tanto, sigue engordando. Y mientras tanto sigue engordando. Entonces, nuestro engordamiento ahora es la deuda. Y ese ajuste que no hemos hecho en 10 años, resulta que ahora es impostergable. Ahora, obviamente ningún gobierno se va a meter a hacer un ajuste cuando vienen unas elecciones importantes. Entonces habrá que esperar a que pasen las elecciones
y creo que ahí sí el gobierno va a tener que hacerlo, le guste o no le guste, ¿verdad? Como decía el exilado de Nicaragua. Ajá. Como decía aquel. Ajá. Como decía aquel, el innombrable. El innombrable, sí. Nos guste o no nos guste, vamos a tener que hacerlo. ¿Y qué implicaría? ¿Y qué implica un ajuste fiscal que usted dice es impostergable? Ahí viene el problema. Entonces yo creo que hay que hacer una combinación de medidas de ingreso y medidas de gasto. Ahora, por el lado de las medidas de ingreso, la recomendación del Fondo Monetario, pero es recomendación, no es imposición, es recomendación, es aumentar IVA, entre otros impuestos. Esa también ha sido la preferencia del sector privado cuando se ha planteado, y eso desde todavía más antes. Yo recuerdo que cuando yo estaba en FUSAES hace casi 20 años y que ya se planteaba el tema de la sostenibilidad de las finanzas públicas y la necesidad de aumentar la carga tributaria, la preferencia del sector privado era aumentar el IVA. Bueno, la preferencia es no aumentar nada, pero el sector privado sí hace, pero si hay que tocar algo, aumentemos el IVA. Uh-huh. Entonces yo pensaría que ese aumento va a seguir sobre el tapete. Ahora, el problema con el IVA es que es muy regresivo, es un impuesto que golpea más a los pobres, o sea, los pobres pagan más IVA como porcentaje de su salario y eso lo hace tremendamente impopular. Bueno, todos los impuestos son impopulares, claro. Por eso son impuestos. Uh-huh. Si no, llamarían dispuestos, si uno estuviera dispuesto a pagar. Entonces son impopulares, pero cuando no queda otra y que haya que aumentar, pues hay que buscar. Entonces yo pienso que el IVA va a seguir sobre el tapete. No sé, dependiendo de la correlación que se dé en la Asamblea Legislativa, cuál es la opción que va a tomar el gobierno. Y por el lado del gasto, también va a haber que recortar gasto. Y esto tiene costos políticos. Entonces, yo realmente no sabría decir cuáles son las medidas por las cuales se va a inclinar el actual gobierno, pero de que va a tener que hacer un ajuste, lo va a tener que hacer. Carlos, pero a ver, este discurso es el que venimos escuchando siempre, o sea, hay que elevar el IVA para incrementar los ingresos que nos permitan pagar deuda y hacer obra. Por ahí va el mensaje, ¿verdad? Pero por ahí va el mensaje. Lo que pasa es que el IVA, pues sí, lo pagamos todos, ¿verdad? Cada vez que compramos algo, pagamos IVA. Y por el otro lado siempre se habla de que hay que hacer ajustes en el gobierno. Y no me recuerdo, y usted tendrá mejor ese dato, cuál es el porcentaje del presupuesto general de la nación que se va en los salarios del Estado, que siempre se habla de que tiene mucha grasa, que ya no se debe de contratar personas por participación política o por ser familiares, sino que hay que ser un Estado eficiente con las personas idóneas y con la cantidad de personas necesarias, que por ahí debería haber recorte del gasto. Situaciones que yo no sé, yo creo que más bien el Estado siempre va creciendo. Yo no he escuchado a alguien que diga que el Estado ha disminuido en número de personas. Y estas acciones las venimos discutiendo en los últimos 10 años y no se ha hecho nada al respecto. Sí. Efectivamente, la planilla del sector público en estos momentos en El Salvador es más o menos de unos 175,000 empleados. Esa es la fuerza laboral en el sector público. ¿Actual? Sí. Okay. Eso representa, en términos de gasto, más o menos el 42% del gasto público se va para pagar salarios de los empleados públicos. El promedio en América Latina es más o menos 35% del gasto público se destina para pagar salarios de los empleados públicos. Uh-huh. O sea que en El Salvador efectivamente tenemos un Estado hipertrofiado. Todos los últimos 2 gobiernos anteriores, y bueno, no sabría decir del actual gobierno porque tiene un poco más de un año y el presupuesto actual, 2020, se aprobó en septiembre del año pasado. Entonces no estoy seguro de cómo haya variado el número de empleados públicos, pero por ahí anda, 175,000 más o menos. Entonces ciertamente, si uno hace un análisis frío, uh-huh, de utilidad laboral, probablemente podría despedirse a una cuarta parte de los empleados públicos
y los que quedarían podrían seguir haciendo el trabajo que hacen ahora todos. Ahora, si estamos hablando de 175,000 empleados públicos y queremos despedir a la cuarta parte, eso es un montón de gente, ¿verdad? Estamos hablando de, ¿qué? 40,000 empleados. Y entonces, bueno, además multipliquemos esto por las familias, digamos, si por cada empleado público le ponemos 5 familiares, estamos hablando de 200,000 personas. 200,000 votos que el gobierno perdería inmediatamente. Entonces, el costo político de despedir empleados públicos es enorme, y creo que ni siquiera un presidente con la alta popularidad que tiene el presidente Bukele se va a lanzar a despedir empleados públicos, a no ser que realmente ya tenga la pistola en la 100 y no le quede más remedio, pero no, ningún gobierno lo va a hacer. Flores lo hizo. Flores despidió como a 5,000 empleados públicos, pero ya al año siguiente ya los estaban recontratando otra vez. Entonces no es fácil eso. No es Ahora, un ajuste real. Sí, pero si usted dice que el ajuste es impostergable, la única otra forma es aumentar el crecimiento económico y la inversión en nuestro país para que hayan más ingresos al Estado. O sea, eso se ha dicho también siempre. Pero se ha venido, usted lo ha dicho, Carlos, se ha venido escondiendo esto, tirando la basura debajo de la alfombra o peloteándole al siguiente gobierno, y nadie lo hace. Y por eso reiteraba, siempre se habla, por ejemplo, de la reducción en el número de empleados, pero el número de empleados va creciendo. Siempre se habla de que hay que aumentar el IVA, pero el IVA no se ha aumentado. El otro punto que también nos han vendido los gobiernos, nos siguen vendiendo los gobiernos, Carlos, es que hay un déficit en la recaudación fiscal por evasión y elusión. Lo último, Tony, ¿te acuerdas? 2,000 millones de dólares, decían. Sí, al final nunca supe de dónde sacaban las cifras. Que no ingresaban y que con eso entonces se podía hacer frente al endeudamiento del país y se podía salir adelante con los gastos. Esto es cierto, Carlos. En realidad hay una evasión, ilusión de 2,000 millones de dólares anuales. Bueno, los datos de evasión no son muy buenos. En el caso del IVA, la evasión era de 40-45% hace unos 10 años y supuestamente ha venido disminuyendo y ahora es como de un 30% o un poco menos. Cálculos de evasión de renta son mucho más antiguos, no hay cálculos actualizados, probablemente la evasión de renta anda en ese orden de un 30% también. Entonces, entre la evasión de renta, la evasión de IVA y lo que se llama el gasto tributario, que son las exenciones que el gobierno le da a las empresas, sobre todo, por ejemplo, a las empresas que operan en zonas francas, probablemente sí se llega a un monto de unos 2,000 millones. Ahora, el problema es que evasión cero no existe en ningún lugar del mundo. Ni siquiera la administración tributaria de Chile, que es la administración tributaria más eficiente en América Latina, tiene evasión cero, ¿verdad? Los niveles de evasión en Chile andan como en un 10%. O sea, la apuesta es reducir. Pero se podría lograr un incremento de la recaudación si se establecen mejores controles para la evasión, pero aquí nuevamente hay un tema de voluntad política. En la medida en que el gobierno aprieta más a las empresas, sobre todo si las empresas también están en un entorno que no es muy favorable para sus utilidades, también es difícil. Yo recuerdo que el exministro Cáceres ponía la metáfora de que tratar de sacarle más impuestos a una economía deprimida era como tratar de exprimir un limón que no tiene jugo, ¿verdad? Todos hemos tratado de hacer limonada con limones que ya están secos y por más que uno los exprima ya no sale jugo. Entonces eso nos trae de vuelta al problema de la economía que tenemos. La economía que tenemos es un limón seco y por mucho que queremos exprimirle para sacarle más jugo, en este caso más impuestos, realmente el limón no da para mucho. Entonces lo que tenemos que hacer es cultivar un palito de limones
O sea, hacer crecer la economía para poder exprimirle los impuestos, ¿no? Esa es la manera, la mejor manera, y de esta manera no se tocan tasas, no hay que aumentar tasas, no hay que poner nuevos impuestos, sino simplemente el crecimiento económico mayor genera mayor recaudación. Ese es el escenario óptimo. Pero eso nos plantea el gran reto que, como decían ustedes, no hemos logrado resolver desde hace varios años, y es que cómo crecemos más. O sea, con 25 años de estar creciendo menos que prácticamente todos los países de América Latina, y no le damos la manera de subir las tasas de crecimiento. Y llegó Arena y no logró, llegó el Frente y no logró, y vamos a ver si ahora el gobierno lo logra. Lo que pasa es que ha tenido la mala suerte de que en su primer año de gobierno se le ha venido encima este tremendo problema de la pandemia. Ahora, ¿qué motores tiene nuestra economía? Y se lo preguntábamos también al presidente del Banco Agrícola el lunes, a Rafael Barraza. Es decir, ¿cuáles son estos motores que puede tener nuestra economía? Que en realidad provoquen antes la de la diferencia. pandemia ahí estaban, ¿verdad? Ajá. También. Y crecíamos al 1.5, 1.8. Al 2, yo creo que el 2 ha sido lo mayor, en ¿verdad? realidad. ¿Qué de distinto habrá en el próximo año que pueda generar ese crecimiento económico? ¿Por dónde nos vamos? Y tomando en cuenta de que el sector privado es el que genera los empleos que pueden hacer despegar la economía, mientras el gobierno crea las condiciones para provocar este despegue económico. Bueno, el Banco Central ha hecho estudios como para identificar aquellos sectores estratégicos que tienen en los que El Salvador tiene mayores ventajas comparativas, como sectores a los que se le podría apostar. Por ejemplo, es interesante que El Salvador, que tiene una balanza comercial deficitaria de bienes, tiene sin embargo una balanza superavitaria de servicios. O sea, los servicios que exporta El Salvador son como 800 millones de dólares superiores a los servicios que importa. En cambio, en la balanza de bienes exportamos como 6,000 millones, pero importamos como 12,000 millones, el doble. Entonces, esto ya nos da la pauta para pensar que en el sector de servicios El Salvador tiene algún potencial. Bueno, los clásicos servicios de los call centers podría ser un ejemplo de eso. Otros sectores que el Banco Central ha identificado como de potencial es, por ejemplo, el sector farmacéutico. Las exportaciones de productos farmacéuticos de El Salvador han sido bastante dinámicas y ahí hay un potencial. El sector, por ejemplo, de la aeronáutica. Ahora tenemos Aeroman, que había estado creciendo de manera interesante. Ahora el problema es que con la pandemia el sector de las aerolíneas es uno de los sectores más golpeados y ese potencial que se tenía se ha visto debilitado, pero ahí también había un potencial. Y luego todo el ámbito de los servicios ecoturísticos. Por ejemplo, la apuesta estratégica que el gobierno planteó sobre la famosa Surf City, aprovechar el turismo de surf como un ancla para desarrollar otros servicios turísticos, creo que también tiene potencial. Salvador es un país que a media hora tenemos playas muy, muy buenas, y ahora, por ejemplo, el otro día fui a la Costa del Sol, y con esta nueva carretera que se ha ampliado con fondos del Fondo Milenio, realmente uno llega rapidísimo a la Costa del Sol. Entonces yo creo que ahí hay otro potencial. O sea, hay sectores a los cuales El Salvador les puede apostar, pero claro, para lograr desarrollar ese potencial tenemos que ya parar el pleito de gatos y perros que tenemos a nivel de los órganos del Estado, ¿verdad? Porque ningún inversionista va a querer llegar a un país donde los dueños de la casa están en una pelea continua. Precisamente a ese punto quería llegar, Carlos, para separar ahorita un poco la parte económica ligada a los aspectos políticos. Usted dijo es un pleito de gatos y perros, y en
en el tropel, en las patas de los caballos, una de las bajas, digamos, ha sido el ahora expresidente del Banco Central de Reserva, que llegó a la Asamblea a decirle a la comisión, a una comisión legislativa, que el gobierno sí había tenido casi más de 3,000 millones de dólares para la administración de la emergencia. Pues al día siguiente renunció. Y es bien obvio que, pues sí, que le pidieron la renuncia y salió regañado. Sí, porque el discurso del presidente ha estado siendo de que la Asamblea Legislativa no le ha aprobado los fondos Ni un centavo partido por la mitad. necesarios para hacerle frente a la pandemia. Y a esto habría que agregar que un mes atrás, quizás, Tony, 6 semanas atrás, renunció el ministro de Hacienda. Sí. También, entonces... ¿Usted cómo lee todo esto habiendo estado en ese puesto de presidente del Banco Central de Reserva? Usted también renunció, Carlos. Bueno, yo renuncié para irme al Fondo Monetario. Ajá. Sí, eran otras circunstancias. Ya había dónde. Sí, bueno, yo creo que lamentablemente todos los temas nacionales se ven como arrebatados por este remolino de las pasiones políticas. O sea, aquí es difícil discutir técnicamente ningún tema porque inmediatamente están los troles, ¿verdad? De bando y bando, Sí. La manipulación mediática y bueno, todo queda enredado. Entonces yo en lo personal, en el tema de la comparecencia de Nicolás Martínez ante la Asamblea, veo por un lado que él llegó a hacer una presentación técnica muy profesional. Él es un técnico con más de 20 años de experiencia, de trayectoria en el Banco Central, y creo que le faltó un poco de malicia política para entender que en la agenda de algunos o de varios diputados la intención era tratar de agarrar munición para atacar al presidente de la República. Entonces, mi opinión es la siguiente. Bueno, cuando el presidente Bukele dijo que no tenía ningún centavo partido por la mitad, eso lo dijo el 18 de mayo. A esas alturas, la Asamblea había autorizado al Ministerio de Hacienda salir a buscar 3,000 millones de dólares, pero no había entrado ningún centavo. O sea, lo que tenía la Asamblea, bueno, lo que tenía Hacienda era la autorización para ir a conseguir ese dinero. De esos 3,000 millones que la Asamblea le autorizó, en realidad sí habían entrado 389 millones del Fondo Monetario Internacional. Todo el Fondo Monetario, el 14 de abril, aprobó un desembolso de 389 millones para El Salvador mediante el instrumento de financiamiento rápido, y ese dinero entró a las cuentas del gobierno en el Banco Central, pero no había autorización legislativa para utilizarlo porque no había asignación presupuestaria. Que tenía que enviar el Ejecutivo. El dinero ya estaba en las cuentas del banco, pero el Ejecutivo no lo podía usar porque no había asignación presupuestaria. Y el resto del dinero estaba todavía en proceso de ratificación de préstamos o el proceso de asignación presupuestaria. Entonces, cuando el presidente Bukele dijo el 18 de mayo, no tengo ni un centavo partido por la mitad, estaba en lo correcto. O sea, de esos 3,000 millones no tenía ni un centavo partido por la mitad. Lo que había estado haciendo el Ministerio de Hacienda era un malabarismo con los ingresos para el presupuesto, llamémoslo ordinario. Entonces había estado emitiendo letes, había estado emitiendo CETES, había estado reorientando asignaciones presupuestarias. Es como el caso de una persona que tiene ya su presupuesto del mes y de repente le cae una emergencia médica, y entonces la cuota de la casa la utiliza para la emergencia médica, o la cuota de los hijos de la universidad la utiliza para la emergencia médica, y luego tiene que reponer obviamente la cuota de la casa y la cuota de la universidad y lo que sea. Entonces eso es lo que estaba haciendo el gobierno. Entonces cuando el presidente Bukele dijo eso, en ese momento sí era cierto. Después ha habido ratificación de préstamos, ha entrado dinero, ha habido asignación presupuestaria, y ha entrado dinero. Entonces, cuando llega el presidente del Banco Central el 9 de septiembre a plantear su informe,
los datos que él presenta son de enero a agosto. Entonces también lo que dijo era cierto, o sea que yo creo que tanto el presidente Bukele estaba en lo cierto cuando dijo que no le habían aprobado ni la mitad de un centavo de esos 3,000, como el presidente del banco cuando llegó y dijo que el gobierno había recibido entre enero y agosto aproximadamente 2.600 millones. Entonces los dos estaban en lo cierto. Lo que hay que tomar en cuenta es el momento en que se dicen las cosas. Y entonces, claro, cuando el presidente del banco dice el gobierno ha tenido 2.600 millones entre enero y agosto, los diputados dicen, ven ustedes, el presidente ha estado mintiendo porque el presidente dijo que no tenía dinero. Entonces, yo creo que hay que ver las cosas de manera objetiva. Como digo, el problema es que la mayor parte de la gente está muy polarizada. Siempre, digamos, por un lado tenemos los que tienen ojeriza contra el presidente Bukele y por el otro lado está la intolerancia de los partidarios de Bukele hacia los opositores. Y entonces las cosas se ven de manera sesgada. Me encanta lo que acaba de decir y toda la descripción porque es poner las cosas en su justa dimensión. Las cartas en la mesa. Ahora bien. O sea, lo que hizo el presidente es agarrar la tarjeta de crédito y con eso, en lo que llegaba la asignación presupuestaria, pues sostener la peña, dice. Tenía solo 389 millones. 89 millones. Lo del Fondo Monetario Internacional. Y la Asamblea le había aprobado adquirir deudas hasta por $3,000 millones. Ahora, la Asamblea se ha tardado, entendemos nosotros, y es el argumento de los diputados, Carlos, de que el gobierno no ha presentado cuentas claras de la utilización de los dineros o en qué los quiere utilizar. Y yo no sé si esto es para entorpecerlo o es una genuina exigencia del órgano legislativo que es el que aprueba y ratifica estos dineros, que no son pocos. Sí, eso siempre es más difícil de evaluarlo, ¿verdad? Porque estamos en una situación extraordinaria. Los procedimientos normales de la ley, la CAP, no aplican, y entonces eso se presta a movidas poco transparentes. Yo creo que en estas circunstancias el gobierno de iniciativa propia o por iniciativa propia debería de ser más transparente y de rendirle mayores cuentas a la ciudadanía de qué se está gastando el dinero. Y yo creo que ahí sí ha habido una deficiencia de la parte del gobierno, o sea, no ha habido suficiente transparencia. Entonces los opositores del gobierno se agarran de eso para decir, entonces no le aprobamos. Ahora, recordemos que desde que entró Bukele, la oposición, llamémosle Arena y el FMLN, han estado en plan de boicotearlo y de retrasarle las aprobaciones y todo eso. Ahora, esto es normal aquí y en todo el mundo. Cuando Arena estaba en el poder, esa era la actitud de la bancada legislativa del FMLN, boicotearle hasta donde pudieran. Cuando el FMLN llegó al poder, esa fue la actitud de la bancada de Arena, boicotearle hasta donde pudiera. Y ahora que Bukele ha ganado, la actitud del FMLN de Arena desde un principio ha sido boicotearle hasta donde pueda. Entonces, creo que no es algo que debería ocurrir, pero normalmente ocurre así. Ahora, a mí me parece que la jugada inteligente del gobierno debería ser, por transparencia ante la población y por credibilidad del gobierno, darles la información y con eso taparles la boca y entonces el mismo gobierno tendría mayor credenciales morales y políticas para decirle a la población, miren, los que están boicoteando son los de la oposición. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? En política, lamentablemente así son las cosas. Ahora, Carlos, ¿qué debería estar haciendo? Porque usted dijo algo bien importante. Aquí es donde se necesita el liderazgo de los diferentes órganos de Estado para ponerse de acuerdo. Porque, pues sí, aquí discúlpenme, pero al final del día se está jugando con vidas. Sí, pero yo veo, y esta es una percepción muy personal, es decir, no hay una intencionalidad de ninguna de las partes en buscar acercamientos, porque como dice Carlos, pues bien, o sea, perros y gatos y viene la elección y a eso le sacan raja, pues. Ajá, y entonces todas las partes. Estamos ante este escenario, o sea, Carlos, porque
pues sí, no vemos acercamientos del presidente de la República con los presidentes de los otros órganos de Estado, sino que al contrario, ataques y ataques. Y con esto del Twitter las cosas se complican. Yo creo que el Twitter es una de las mayores maldiciones mediáticas que nos ha caído. Porque el Twitter, por su naturaleza, es un medio de comunicación que no se presta para la reflexión, ¿verdad? Sino que uno en caliente el tuitazo y cuando se da cuenta de que está equivocado, de que dio un dato malo, ya es tarde, ya el tweet se fue, o uno lo lanzó en un momento de cólera, sobre todo las personas que son mecha corta, ¿verdad? Como hay que reconocer que el presidente es mecha corta y varios de sus funcionarios son mecha corta, y entonces se lanzan los tuitazos a veces en un lenguaje bastante vulgar y soez, ofensivo, y esto lo único que abona es a crispar más el clima. Y luego por el otro lado también, ¿verdad? Hay claramente medios de prensa que son bastante irresponsables, y así como hay medios de prensa que son responsables, pero el problema también del gobierno, del ejecutivo, es que mete en el mismo saco a todos, ¿verdad? Y cualquier opinión disidente ya la descalifica. Por ejemplo, a mí me parece que es totalmente descabellado acusar a la UCA de que le están pagando para atacar al gobierno. O, por ejemplo, la descalificación que hizo el presidente y sus funcionarios del aporte de Óscar Picardo, ¿verdad? Una persona con una larga trayectoria académica, y es alguien que en ningún momento se prestaría a que le vayan a pagar para atacar al gobierno, o cuando hay investigaciones periodísticas serias como las del Faro. Entonces yo creo que no es lo mismo la oposición constructiva o las críticas constructivas de gente como Picardo o como la UCA, que obviamente la crítica interesada de medios que son panfletarios. Y el gobierno debiera distinguir. Y además estamos en una democracia, y otra vez, como decía el exiliado, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, en una democracia todo el mundo tiene derecho a expresarse, y el gobierno debe entrar con piel de lagarto porque sabe que le van a caer críticas porque simplemente hay gente que le cae mal el gobierno, ¿verdad? Cualquier gobierno que esté. Entonces, si uno anda con delicadeces de que me van a criticar o me van a... realmente en política no se puede funcionar así. Ahora, Carlos, hay investigaciones periodísticas, usted las mencionó ahorita, hay, muchos indicios del cometimiento o de irregularidades en el manejo de los dineros. O sea, yo no voy a decir aquí que estos actos de corrupción están comprobados. No, existe la posibilidad. Hay muchos indicios. Exacto. Así como el tema de la tregua, de la segunda tregua, por ejemplo. Pero por el otro lado, a lo que quiero llegar es que han habido este montón de dineros, este montón de recursos, independientemente de la fuente o de los tiempos en los que los haya obtenido el gobierno. Entonces, existe esta sospecha de irregularidades. Mi pregunta es, estos dineros, una vez metidos a la economía o digamos en hospitales, en lo que sea, de alguna manera tienen que impactar también. Yo no sé si la calidad de la inversión es la que necesitaba el país o la correcta utilización de estos fondos. No sé si la estrategia que se ha seguido, mejor dicho, que se está siguiendo, y la utilización de esos fondos para hacer esa estrategia es la válida. Porque es un montón de dinero, pues. El río revuelto, ganancia pescadores, como dice el dicho. Yo creo que definitivamente la situación caótica que se ha generado por la emergencia se presta a que ocurran irregularidades de una manera más fácil que en una circunstancia normal. Ahora, yo no sé si es que soy como todavía muy ingenuo, pero yo confieso que no creo tanto en las acusaciones de corrupción que se le hacen al gobierno, ¿verdad? Porque la población, la gente a la cual no le simpatiza el presidente del gobierno, todo lo que hace es mentira, todo lo que gasta se lo roban.
Yo creo que no es así. Yo creo que ha habido irregularidades, algunas mejor documentadas que otras, pero yo no me lanzaría a acusar así de corrupción abierta. Yo creo que corrupción abierta fue lo de Saca, corrupción abierta fue lo de Funes, pero en este momento que, por ejemplo, se le hayan comprado mascarillas a sobreprecio, a una empresa que es de un funcionario, yo creo que no necesariamente pensaría yo que hay una intención deliberada de corrupción. Por ejemplo, las declaraciones que ha dado Coqui Aguilar de que el problema de la venta de esas mascarillas, de las caretas, de su hija, a mí me parece un argumento creíble. Yo pensaría que puede ser, o sea, no lo descarto. Buena parte o la mayor parte del gabinete de Bukele no viene de la política, entonces no están familiarizados con estos temas del conflicto de interés, de que si yo tengo una empresa no le puedo vender al Estado, y menos en una circunstancia típica como esta. Ahora, obviamente creo yo que las investigaciones periodísticas, sobre todo en la medida en que son serias, hay que tomarlas en cuenta. Creo que la Fiscalía debería investigar, creo que la Corte de Cuentas debería auditar bien y revisar que efectivamente no son irregularidades o lo son, o en qué medida lo son, ¿verdad? A ver, Carlos, ¿sí? Perdón, sobre este último punto que usted está planteando, entendería, usted dice, a ver, hay muchos funcionarios que no han estado en la política y desconocen de los procedimientos. Sí. Pero recordemos que los funcionarios no son los que hacen al final del día los papeleos, sino que son los que están en las UCIs, en las unidades, en las UASIs, en las unidades de adquisiciones y contrataciones. Y esa gente sí tiene un expertise desarrollado, sí tiene una experiencia desarrollado y puede advertirle a un funcionario, mire, esto no procede por esto y esto. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Salud, pues saben lo que aplica y lo que no aplica. Aparte, ningún funcionario puede alegar desconocimiento de la ley. Aunque se esté en una emergencia. Sí. Y con esto no estamos acusando a nadie, solamente estamos diciendo que es bien difícil decir, es que yo no sabía que no se podía. Sí. Porque el equipo de gente de cada institución no es nuevo, es una gente que tiene una experticia desarrollada. Bueno, yo te contraargumentaría que no sé hasta qué punto son nuevos o no, o sea, hasta qué punto ha habido renovación de personal en las unidades de contratación. Ajá. Primera cosa. Y la segunda cosa es, suponete yo soy el responsable de compras del Ministerio de Salud y me viene una oferta de una empresa, pero yo no necesariamente tengo que saber que el funcionario tal ha tenido relación con esa empresa. Ajá, okay. De los accionistas o ha estado director antes, o sea, eso no es tan difícil, no es tan fácil saberlo, porque en los procesos de licitación, cuando los hay, o de ofertas, te viene, digamos, la razón comercial de la empresa, pero si uno no hace investigación del registro mercantil, a ver quiénes están detrás, a veces no es tan fácil establecer las conexiones. Ok, y estamos en una emergencia, además. Estamos en una emergencia, entonces yo en ese sentido no sería tan drástico o tan contundente en señalar hechos de corrupción. Ahora, insisto, lo que sí hay que hacer es, si hay una investigación periodística con fuertes indicios, eso lo tiene que tomar la Fiscalía. Bueno, para empezar, eso lo tendría que hacer el propio funcionario. O sea, si yo soy ministro de Salud o ministro de lo que sea, y viene una investigación del FAR o de FACTO o quien sea, y señala eso, yo sería el primero interesado en averiguar qué está pasando y en aclarar las cosas. O hacer las correcciones necesarias. Hacer las correcciones necesarias antes de que llegue la Corte de Cuentas. Pero si la actitud es empezar a atacar a la investigación periodística, yo creo que eso empeora las cosas y puede dar pábulo a creer que efectivamente soy corrupto. A ver,
Carlos, y volviendo a cómo la política repercute en los temas económicos, que son los que usted maneja perfectamente, a mí me preocupa mucho que se normalice el incumplimiento de sentencias de la Sala de lo Constitucional o que se desobedezca una orden judicial, porque esto puede repercutir en más inseguridad jurídica, el tema de la predictibilidad. Un inversionista que ve que esas cosas pasan en un país, pues lo que dice, mejor me voy para Costa Rica. Pues. El no respeto a las leyes, pero sí, y bueno, en los militares y que la orden judicial, desobedecimiento. ¿Cómo ve eso usted? Es decir, ¿es parte de, es adrede, cómo lo ve? Sí, definitivamente estoy de acuerdo con ustedes completamente. Creo que el respeto al Estado de Derecho es un principio básico en una democracia y también para que la economía funcione bien, ¿verdad? Cuando el Estado de Derecho sí respeta, eso genera un clima de inversión no muy atractivo. Y eso obviamente implica que hay resoluciones judiciales, tanto a nivel de la Corte Suprema como a nivel de otras instancias, que probablemente no le gusten a uno, pero hay que respetarlas. Así como la Constitución, de repente no tenemos una Constitución perfecta, pero hay que respetarla. Y hay que respetar los procedimientos institucionales y legales establecidos. Y en la medida que uno se los salta, un funcionario se lo salta, entonces abre también la puerta para que todo el mundo empiece a saltárselo y entonces vamos a vivir en un estado de caos legal e institucional. Y esto afecta a la economía, pues. Por supuesto, ¿verdad? Esto afecta a la economía. Bueno, esto a través del clima de negocios. El pilar del Estado de Derecho es un pilar básico en el clima de negocios de un país. Exacto, por ejemplo, es parte de lo que necesita Fomilenio para sentirse fortalecido. Por ejemplo. Por ejemplo. Muy bien, Carlos, se nos acaba el tiempo. Son ya segunditos los que nos separan de las 9 de la mañana. No sé cómo quedarnos después de esta entrevista, Carlos. Si esperanzados, preocupados. ¿Qué cree usted? ¿Cómo nos quedamos? ¿Qué le decimos a la audiencia? Bueno, yo creo que hay que hacer lo que recomienda la tradición cristiana para expulsar a los demonios, ¿verdad? Hay que hacer mucho ayuno. Entonces, ¿Mucho qué? Mucho ayuno. Ayuno y oración, ¿verdad? Con ayuno y oración se expulsan los demonios. Entonces, bueno, no, hay que trabajar cada uno en lo mejor que hace. Creo que es importante tener una mayor disponibilidad a aceptar o a por lo menos para evaluar o escuchar los puntos de vista que discrepan de las opiniones de uno, ¿verdad? Porque es básico en una democracia también el diálogo. Si tenemos un diálogo de sordos o una pelea como la que vemos que está ocurriendo, vamos al despeñadero, ¿verdad? Como país necesitamos ponernos de acuerdo, tiene que haber consensos nacionales básicos que ahora frente a esta crisis son más necesarios que nunca y si no los conseguimos no vamos a superar esta crisis. Claro. Ok, ¿en qué se desarrolla actualmente, Carlos? Ya no le preguntamos al inicio cuando lo saludamos. Bueno, ahora en este momento estoy desempleado, ¿verdad? He pasado a formar parte del Ejército Industrial de Reserva. Estoy haciendo algunas consultorías por ahí. Sí, bueno, pero Carlos Acevedo. Pero consultorías de verdad, ¿verdad? No como las del expresidente Funes. Ok. Sí. Bueno, muy bien, Carlos. Gracias, Carlos, por su tiempo y por sus apreciaciones. Bueno, un gusto y muchas gracias. Feliz día. Igualmente, gracias. que esté muy bien.